Buenos días, mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Hoy domingo 29 de marzo del 2020, la iglesia celebra el quinto domingo de Cuaresma. Las lecturas que la iglesia nos recomienda para este domingo son del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo del 12 al 14. El salmo está tomado del Salmo 130, en los versículos del 1 al 2, del 3 al 4, 5 al 6, el 7 al 8. En la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo del 8 al 11. El Evangelio está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo del 25 a 26. En la primera lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré su sepulcro, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra su sepulcro y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma espera, aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el centinela a la aurora. Del Señor viene la redención, viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo sea sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu viene a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también le dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 11, versículo del 3 al 7, el 17 y del 20 al 27 y del 33 al 45. En aquel tiempo, las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella.
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre, para que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con venda las manos y los pies, y la cara envuelta de un sudario. Jesús le dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy la iglesia nos recomienda estas lecturas que nos hablan directo a nuestro corazón. Y nos dice el profeta Ezequiel: esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré su sepulcro, los haré salir de ellos y les conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Cuando reconocemos realmente, cuando salimos de ese sepulcro, el sepulcro puede significar nuestros pecados, puede significar muchas cosas que nos han alejado del Señor. Entonces ahí dice que nosotros podemos decir que Jesús vive, que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Dice, el Señor nos dice a través del profeta Ezequiel: entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. El espíritu del Señor lo tenemos cada uno de nosotros a través de nuestro bautizo, pero a veces lo tenemos muertos. A veces andamos como aquellos ciegos que no miraban. La ceguera, a veces tenemos ese espíritu muerto a través de la ceguera espiritual, de tantas cosas que el Señor nos ha sacado. Él nos infunde su espíritu para que seamos diferentes, para que esos sepulcros donde estamos sumergidos, y dice San Pablo en la carta a los romanos: hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. El Señor no va a habitar en un corazón lleno de muchas cosas que nos alejan.
Pero ustedes no llevan esta clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu. ¿Realmente estamos viviendo conforme al Espíritu o conforme a la carne, como dice Gálatas 5:19 al 22? Que por los frutos nos vamos a conocer. Sabemos que si estamos viviendo en la carne o en el Espíritu. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Jesús. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Realmente tenemos el Espíritu de Cristo o el espíritu del mundo? En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Cristo. Por Cristo hemos sido salvados, hemos sido redimidos. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales. Nosotros andamos muertos en vida a veces en este caminar. Si nos vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 11, nos habla de que había 3 hermanos. Entonces Marta y María, que su hermano había fallecido, había muerto ya, y le mandaron a decir a Jesús. Y a veces nosotros nos pasamos la vida cuando se nos pierde un ser querido y le decimos al Señor, ¿por qué? Si hubieras estado aquí, mi hijo, mi hermano, mi madre, mi padre no hubiera muerto. Pero dice el Señor, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios. Esta enfermedad, esta pandemia que estamos viviendo en este tiempo, es para que se manifieste la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A través de esto que estamos viviendo, es cuando tenemos que decir, como dice Isaías 55:6, busquen a Yahvé ahora que lo puedan encontrar. Ahora es tiempo de caminar en fe y decir, voy a caminar y voy a levantarme. Decir, ¿qué le dijo Jesús? Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba muerto, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Pero Lázaro dice que Jesús se conmovió. Ya llevaba 4 días en el sepulcro. ¿Cuántos días llevamos nosotros en ese mismo pecado, en ese mismo adulterio, ya de transformar nuestra vida? ¿Cuántos días llevamos? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Llevamos de vivir en lo mismo, de vivir en una vida de adulterio, de ya entregar, ya de vivir una vida conforme al plan de Dios. Él dio al hombre y la mujer para que se unieran en matrimonio. Él nos da esa vida, ese cambio. A eso nos referimos. Dice que se refiere a la palabra de Dios. Dice que Lázaro tenía 4 días y estaba en ese mismo, que le dijo, sal de ahí, de ese lugar. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Le dice Jesús, ¿crees esto? Y él respondió, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías. Le dio una profesión de fe. Le dijo, sí, creo. ¿Creemos nosotros realmente cuando en el credo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? ¿Creemos realmente en el Señor, que es un creador? Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo, Señor, pero más antes, en el versículo anterior dice que los judíos que estaban con María en la casa, consolándolo, viendo que ella se levantaba y salió deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Si nos ponemos, dice que nos vamos a los versículos más antes, apenas oyó Marta que Jesús estaba ahí,
salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún así estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pide. Cuanto le pidas, el Señor nos concederá cuanto le pidamos, si lo decimos desde el todo corazón. Y después después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo, en voz baja al oído, le dijo: ya vino el maestro y te llama. El Señor te está llamando por tu nombre. A Juan, a Marta, a María, a José, a Felipe, a Pedro. El Señor te está llamando por tu nombre y te dice: el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. ¿A dónde está el Señor cuando tenemos la iglesia abierta en el Santísimo Sacramento? Ahí te está esperando, porque Él no se mueve de ese lugar. El Jesús está vivo. Y Él quiere que cuando vuelvan a abrir los templos, que lleguemos nosotros a glorificarlo, a darle la gloria y la honra al Todopoderoso que nos ha librado de esta pandemia. Amado Señor, gracias porque tú nos hablas cada día con tu palabra, Señor. Y hoy quiere que nos levantemos en fe y digamos: sí creo, Jesús, sí creo que tú estás vivo ante el Santísimo Sacramento. Yo sé que tú has quedado ahí, no te mueves en ese mismo lugar, Señor. Ayúdame, Señor, para levantarme en fe, para salir de ese sepulcro en que estoy metido, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, para que seas tú mi todopoderoso, Señor, para que seas tú el centro de mi vida, para que seas tú mi único Salvador, para no tener más ídolos, mi Dios. Amado Señor, te lo pido, te lo ruego, Señor, dame un espíritu de fortaleza, Señor. Dame la gracia, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre mí y sobre cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos pidan ese espíritu de discernimiento, Señor, para levantarse, Señor, para decir no vivir en lo mismo, en el pecado, Señor, que nos aleja, en ese sepulcro, Señor, que nos tiene dominados, Señor, y no nos deja que rompamos esas cadenas, Señor, en tu nombre, Señor, y buscar de ti, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te pido, Señor, que aumentes la fe, que nos aumentes la fe cada día, Señor, para seguirnos fortaleciendo con tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú eres el Dios de la bondad, el Dios de la misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has creado, Señor, para amar, conocerte, amarte y servirte, Señor. Gracias, amado Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en fe, a profesar esa fe de la que creemos, Señor, y a decirte cada día: ven, Señor Jesús, a mi vida. Ven, Señor Jesús, a mi familia. Ven, Padre Santo. Ven a cada uno de mis hermanos que te necesitan en estos momentos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Padre.